Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Muy buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias de nuevo por sintonizar Morada Noticias, su noticiero ciudadano que les cuenta la actualidad. Un día como hoy de Colombia y de Medellín en las voces de los soñadores. Hoy es jueves 7 de mayo de 2020 y yo soy Laura Bayer dirigiendo para ustedes estos contenidos. Hoy les contaremos que el presidente de la República, Iván Duque, anunció una nueva fase de la emergencia económica que vive el país, donde se solucionarían los inconvenientes financieros creados por esta crisis de la COVID-19. Las medidas económicas que anunció, entre muchas otras, pues la más importante es que el 40% de los salarios mínimos de los trabajadores de empresas que hayan tenido una disminución del 20% en su facturación serán subsidiados por el gobierno nacional. Esperemos que estas promesas sí se cumplan porque muchos empresarios y microempresarios necesitan de la ayuda del gobierno. Además de eso, otra noticia muy importante del panorama nacional, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas anunció ayer 6 de mayo que ya empezó el Plan Nacional de Búsqueda que espera guiar la labor humanitaria para dar con el paradero de más de 120,000 desaparecidos que nos ha dejado el conflicto armado en Colombia. Yurani Alzate nos trae el panorama de cómo se vive esta noticia a nivel nacional, pero también acá en Medellín. Y en Noticias de Medellín, por supuesto, les contaremos qué pasó anoche en la cárcel de Bellavista, además de eso en Manrique, y por otro lado un análisis un poco más profundo de qué pasará con el sector educativo acá en la ciudad, porque el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid todavía tiene docentes muy inconformes con la gestión de su rector. Libardo Álvarez piden su renuncia y además, pues entre las razones está la cancelación de los contratos de docentes de cátedra, acción que se vio echada para atrás por la presión mediática que ejercieron los medios de comunicación de la ciudad. Y además de eso, con el anuncio de la ministra de Educación, María Victoria Angulo, de que todo el año escolar podría verse obligado a implementar la metodología virtual, algunos rectores de la red de editores de ciudad, nuestro colectivo adolescente con el que trabajamos en alianza, nos opinan de cómo implementarían este mandato, sobre todo porque muchos de los estudiantes en Medellín pues no tienen conectividad. Además de eso, hoy es jueves, siempre y usualmente les dejamos nuestro numeral es para una tarea. Hoy decidimos darle paso a las voces de los editores de ciudad contándonos qué los tiene hartos de esta cuarentena y por supuesto los invitamos a ustedes también a responder a través de @moradanoticias. Y además de eso, al final de la emisión, como siempre los jueves, los deportes con Juan Camilo Álvarez Lema. Bienvenidos a Morada Noticias, Juan Pablo Pineda, buenas tardes y por favor contanos cuáles son las últimas noticias en términos financieros que nos llegan desde la Presidencia Nacional. Lau, un saludo para ti, un saludo para Yurani, para Juanjo, un saludo para todo el equipo de casa, para los chicos, un saludo para toda la ciudad, un saludo como todos los días para mi amigo. Y hoy empezamos las noticias del día con una nueva declaratoria de emergencia económica. Una nueva fase de emergencia económica se anunció este miércoles 6 de mayo en Colombia. Esto significa que la presidencia podrá implementar medidas para proteger el empleo de los colombianos, como subsidiar la nómina de algunas empresas durante cerca de 3 meses, en un valor de más o menos el 40% de los salarios mínimos de los trabajadores de las empresas que hayan tenido una disminución del 20% en su facturación. Entre otras medidas, también se empleará hasta diciembre el pago del impuesto a la renta, o sea, lo que ganan las empresas, buscando que éstas tengan posibilidades de generar mayores ingresos durante este tiempo. Asimismo, se promete una apertura de manera paulatina de la economía de 890 municipios del país que todavía no registran casos de COVID-19. Y ya que empezamos con este panorama nacional, vamos bajando, descendiendo hacia la realidad de las ciudades. Yurani Alzate nos va a explicar cuál es la decisión que tomó la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecida para comenzar por fin a implementar y además de eso cómo se vive esta decisión en un territorio como Medellín. Yurani. Hola, buenas tardes Laura, buenas tardes a todo mi equipo de trabajo, a todos nuestros oyentes
Y a los chicos y a la gente de Casa Morada les envío un saludo muy especial. Con el objetivo de ubicar la mayor cantidad de personas desaparecidas, la unidad de búsqueda informó ayer 6 de mayo de 2020 que se puso en marcha el Plan Nacional de Búsqueda, el cual guiará la labor humanitaria para dar con el paradero de los más de 120.000 desaparecidos que dejó la guerra en Colombia. Se estableció la creación de un registro de fosas y cementerios y la consolidación de la cifra total de víctimas del conflicto armado. Esta guía trabajará sobre 3 lineamientos: la información, la localización y la participación de la comunidad. Hablamos con Alexis Espitia, consejero de Derechos Humanos de la Organización Indígena de Antioquia, y nos dijo que será difícil aterrizar esos lineamientos nacionales, porque Antioquia sigue siendo un corredor estratégico para los grupos armados. Creo que uno de los primeros pasos es cómo levantamos esa información, cómo la actualizamos. Eso implica de que hay que ir a los territorios indígenas también a conversar con la gente. No es fácil porque es una situación también muy compleja, pues todavía los actores armados siguen en los territorios y la gente le da miedo hablar de este tipo de cosas y sobre todo pues la geografía también compleja de los territorios en Antioquia. Entonces ese digamos uno de los primeros principales retos. Y segundo, pues es cómo empezamos ya digamos a formular ese plan regional ya local, cómo aterrizamos ya esos lineamientos que hay a nivel nacional, cómo lo aterrizamos ya a los territorios indígenas, cosa tal de que no se afecte ya, digamos, no haya más revictimización de la familia, de las comunidades, y que de una u otra manera pues pueda también, digamos, ese trabajo que se va a hacer de dar, digamos, con las víctimas desaparecidas, pueda generar también, digamos, en cierta medida un proceso de reparación a la gente, de sanación. Con ese Plan Nacional de Búsqueda se reactiva la esperanza en muchas personas que llevan hasta más de una década intentando encontrar sus seres queridos, como es el caso de José Alexander Castro, integrante del grupo Tejiendo Memorias, víctimas de ejecuciones extrajudiciales, quien nos planteó que aunque haya poca voluntad política, ellos seguirán trabajando hasta poder conocer la verdad. Es una expectativa muy grande que tenemos, que aunque en este país muchas personas no quieren que encontremos nuestros desaparecidos, que a muchas personas les afecta, nosotros tenemos plena confianza en la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, aunque a veces con las uñas ellos hacen lo que pueden, otras veces por la desorganización institucional por parte del gobierno que no quiere y no tiene voluntad de ayudar en la búsqueda de los desaparecidos. Entonces para nosotros es un reto muy grande tratar de que la unidad de búsqueda y el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Fiscalía, compaginen y hagan un trabajo mancomunado para encontrar a nuestros seres queridos. Eso es lo que esperamos, de que por fin en este país se pueda empezar a hablar de los más de 100.000 desaparecidos. Entonces esa es la esperanza, el reto. Por su parte, Margarita Restrepo, integrante del grupo Mujeres Caminando por la Verdad de la Comuna 13, nos dijo que espera buenos resultados de este plan, porque desde la perspectiva de ella, el proceso de búsqueda ha sido muy lento. La unidad de búsqueda es un organismo de los que quedó debido a lo que nosotros hemos pedido como víctimas y me parece que ha sido un trabajo muy lento en tanto tiempo que llevan. Igual nosotros estamos esperando el resultado, pero mi hija va a cumplir 18 años de desaparecida. Este es el momento que aún no sabemos nada. Están muy bien las partes donde hay medidas cautelares, por ejemplo la Comuna 13 como la Escombrera, Terrígenos, esas partes así. Pero yo como víctima sí espero que la unidad de víctimas escuchemos, porque hay otros puntos estratégicos donde hay fosas y ellos solamente están enfocados en las que ya han sido señalizadas de hace mucho tiempo, pero debido a que no se han escuchado a las víctimas. Gracias, Yurani. Y después de conocer este panorama nacional, que esperamos ambas noticias lleguen a feliz término y los finales beneficiados sean los ciudadanos en lugar de los poderosos, comenzamos a contarles las noticias más importantes de Medellín. Yo les doy 2 breves. Anoche, un hombre identificado como Rubén Darío Muñoz Oquendo, quien tenía 33 años de edad, amaneció muerto en un corredor de la Cárcel Nacional de Bellavista. Las causas de su muerte parecen no ser debidas al COVID-19, puesto que el centro carcelario aún no reporta casos positivos. La primera hipótesis que tienen los funcionarios de este penal es que sufrió un infarto. Sin embargo, eso no es lo preocupante, sino que el cadáver del señor Rubén Darío permaneció
poco más de 6 horas, es decir, en total el levantamiento de su cuerpo demoró 8 horas y no hubo ningún protocolo higiénico y sanitario respecto a los otros reos del penal. Jorge Carmona, quien es defensor de derechos humanos de la población carcelaria en Antioquia, dijo que mientras el cuerpo estuvo al lado de la reja de la celda, a otros reclusos les pasaron el desayuno y el almuerzo por encima, que no hubo como ninguna especie de aislamiento, y esto puede ser preocupante porque todavía no se ha descartado 100% que no se trate de un caso de COVID-19. Además de eso, pues también esta enfermedad alerta a los habitantes de Manrique porque hallaron un cadáver en la vía pública en esta comuna sin signos de violencia y muchos creyeron también que se trataba de un muerto por coronavirus. Pero la Secretaría de Salud se desplazó hasta la comuna y le aplicaron todo el protocolo de bioseguridad al cadáver. Parecía ser una persona que estaba en situación de calle y no se pudo establecer su identidad. Sin embargo, en este caso sí se descartó la presencia del virus. Esa es la información que yo puedo contarles desde las comunas, y a continuación Juan Pablo Pineda nos va a hablar de 2 esferas de la sociedad que son claves y que enfrentan crisis muy agudas en esta cuarentena. La primera, las instituciones de educación superior; la segunda, los colegios públicos de Medellín. Juan Pablo. Los docentes del Politécnico Jaime Isaza Cadavid de nuevo exigen la renuncia del rector Libardo Álvarez, argumentando múltiples desaciertos de este y su equipo en temas administrativos, académicos y financieros, sumados, dicen ellos, al mal manejo de la crisis por la que pasa la institución debido a la pandemia. Entre las razones que expresan los profesores están la cancelación de contratos para los docentes de cátedra, acción que nosotros les contamos y que, por presión mediática, fue echada para atrás, la poca capacitación que han recibido para poder desempeñar sus funciones académicas mediante las plataformas virtuales, vacíos financieros de la institución, entre otros motivos. Hablamos con Rubén Vázquez, presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, quien nos contó que el rector imposibilita los canales democráticos al interior del Politécnico y que las decisiones nunca son discutidas con la comunidad académica. Igualmente, el profesor Vázquez nos dijo que, tras la decisión de cambiar el acuerdo académico inicial, el que suspendía el semestre y despedía a los docentes de cátedra, el nuevo acuerdo no resolvió los problemas actuales de la institución. Posteriormente deciden reanudar el semestre, ya sacaron un acuerdo académico número 7 que amplía el calendario académico pero no define estrategias de evaluación. Apenas ahorita por estos días están pensando cómo definir esas estrategias de evaluación, cómo flexibilizar, insisten en evaluar el 100%, insisten en hacer una evaluación cuantitativa y nuevamente se hizo, digámoslo así, a puerta cerrada en un consejo académico donde la representante estudiantil no participó, votó en contra y aún así la aplastaron, digámoslo así, con la votación allí. Entonces todas estas señales y todo esto que ha ocurrido genera que ni siquiera un sindicato o una asociación o un grupo de profesores, sino la Asamblea General de Profesores, nuevamente, porque en el 2019 ya lo había hecho, pero nuevamente pida la renuncia del rector y su equipo de vicerrectores. Las instituciones académicas del país deben prepararse para la posibilidad de implementar clases de manera virtual durante un año. Así lo manifestó la ministra de Educación, María Victoria Angulo, quien dijo ante el Congreso que el gobierno nacional podría extender las clases virtuales por ese periodo de tiempo. Según la ministra, esta decisión va a depender, abro comillas, de la fecha en la que el Ministerio de Salud indique en la que se pueda generar esquemas de reencuentro en las aulas. Habrá momentos presenciales, según sea la dinámica de la pandemia en las regiones, pero seguirán estando las herramientas virtuales, radio y televisión para la formación, cierro comillas. Ante eso, hablamos con docentes y estudiantes de la ciudad, quienes nos dieron su visión de los retos que un año de educación virtual puede plantear. El profesor Rubén Vázquez, presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios y docente del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, nos contó que el Ministerio de Educación ha dado permisos para que las universidades tengan flexibilidad en sus estrategias de clases virtuales, pero nos dijo que este plantea retos grandes para el siguiente semestre, pues muchas instituciones no están preparadas para la modalidad virtual. En ese sentido, nos contó que el
desarrollo del próximo semestre puede estar en riesgo. El desarrollo del semestre está altamente en riesgo. Hay instituciones donde hay estudiantes que han salido ya a paro porque se sienten abandonados. Caso puntual, el Politécnico tiene varias facultades paradas. Hay estudiantes que seguramente tienen dificultades económicas en este momento, que dependen de familias que se han quedado sin trabajo, que se han desplazado a sus regiones. Entonces, las instituciones ahorita tienen que estar pensándose muy bien cómo van a hacer ese segundo semestre, porque es que el 2021 arrancó de forma normal con la presencialidad y nadie se esperaba esto, y ahorita ya toca terminarlo de alguna forma. Pero ¿qué va a pasar con un semestre de 2022 que sabemos que le va a tocar empezar con estos retos y estas dificultades y no sabemos cómo va a terminar? El segundo semestre sí está en riesgo en el sentido de que va a haber pocos estudiantes, se espera una deserción alta en todas las universidades en los semestres más adelantados. Vázquez nos indicó que es muy posible que haya una reducción de estudiantes en un número alto, lo que podría significar, según sus palabras, que haya una masacre laboral de docentes de cátedra. Además, nos dijo que los recursos que pueden entregar por parte del gobierno nacional o los gobiernos locales serán muy reducidos. Hablamos igualmente con Jami Gómez, líder estudiantil de la Universidad Nacional C de Medellín, quien nos indicó que el problema radica en que el sistema educativo no está diseñado para desarrollarse virtualmente, más allá de algunas materias. Pues hasta la fecha, digamos que hay algunos cursos que se pueden hacer de forma virtual, pero realmente no hay condiciones pues para garantizar todos los cursos de la universidad de forma virtual, porque digamos, por ejemplo, la Facultad de Minas no ofertó cursos intersemestrales, que es el semestre que estamos haciendo en este momento. Entonces es bastante complejo porque es la facultad más grande, tiene serios problemas en cuanto a la virtualización. Yo me imagino que si esto sigue, pues se va a tener que hacer una estrategia para ofertar más cursos de los que se ofertaron en el intersemestral. Gómez expresó que el principal problema que se puede presentar para clases en formato digital es la accesibilidad a lo virtual, pues tanto estudiantes como profesores no cuentan con las herramientas virtuales para desarrollar los cursos, y que una videollamada no es en sí misma un curso virtual. Por su parte, Julián Alzate Parra, rector de la institución educativa Jesús María Valle, nos expresó que si en este momento hay una gran cantidad de estudiantes que no ha podido seguir con el proceso educativo, no se imagina la gran deserción que va a haber en caso de que este año escolar sea desde casa. En la institución educativa Eduardo Santos, por ejemplo, más del 90% de los estudiantes han recibido las clases por WhatsApp, situación que para el rector Manuel López Ramírez no es acorde, por lo que establece que no se puede pensar en una educación continua desde la virtualidad, ya que no hay garantías para ello. Definitivamente, educación mediada por la digitalización, sin conectividad al 100% es una mentira. Por lo tanto, lo que hoy estamos haciendo puede ser el desarrollo de un tipo de farsa. ¿Cómo vamos a pensar en las posibilidades de éxito de una educación continua, mediada por estos instrumentos, si la gente solo tiene WhatsApp, si la gente solo tiene Facebook porque es gratis? Y a través del WhatsApp sí se puede conversar, sí se puede compartir, sí se puede tener algún tipo de información, pero no se puede desarrollar un trabajo pedagógico de un nivel óptimo. Entonces, de lo que carece la gente es de conectividad. En ese sentido, el gobierno nacional, el presidente Duque, tiene que tomar otras determinaciones. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos. Ayer miércoles 6 de mayo de 2020 en la comuna 13 de San Javier, en el barrio Betania, fue asesinado un joven de tan solo 19 años, se llamaba Jorge Humberto Álvarez de Grave y fue atacado con un arma de fuego. En lo que va del año hemos perdido a 119 personas, 119 seres amados que nos harán falta, que tenían familia, que probablemente tenían padres, hermanos, hijos, primos, y a todos ellos van a hacerles falta. También tenían sueños y miedo, como ustedes y como yo. Por ellos y en especial por Miguel Ángel Marín Arango, nuestro Migue, el joven asesinado de Casa Morada este año, dedicamos un minuto de vida.
Morada Noticias quiere destapar las cartas que la alcaldía tiene boca abajo. Barajemos y veamos qué hay detrás de la elección del gabinete municipal. Lau, para nuestra entrevista de gabinete de hoy, le vamos a presentar a los oyentes la conversación que tuvimos con Santiago Ortega. Él es ingeniero civil, es ingeniero experto en temas de energía, de agua y de ambiente y hace parte del colectivo Emergente de Energía. Entidades que son claves para los temas ambientales, urbanísticos y de movilidad. La Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Movilidad, la Dirección de Planeación y el área metropolitana, porque el área metropolitana es, digamos, la autoridad de transporte y ambiente de toda el área metropolitana, que tiene un tema mayor. Para mí los nombramientos en ambiente y en movilidad son muy acertados. Carlos Cadena es una persona absolutamente conocedor del tema de movilidad y de políticas públicas y tiene un muy buen equipo de trabajo. Y Diana Montoya también es una persona que tiene mucho conocimiento en el tema hidrológico, el tema de quebradas, que es una de las grandes responsabilidades de la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces me parece que en términos de secretarías estamos muy bien. La Dirección General de Planeación se había nombrado a Analía Rincón, que es la directora de un doctorado en urbanismo en la Universidad Nacional, que era una garantía pues de tener una persona muy clave y muy conocedora en estos temas, pero lastimosamente ella renunció en la mitad del plan de desarrollo, parece que por algunas diferencias con los asesores cercanos del alcalde, y la persona nueva que llegó no tiene ni el recorrido ni el conocimiento de ella. Entonces, digamos, fue una gran pérdida porque el de la planeación urbana es un tema fundamental. Y el área metropolitana, yo creo que es el gran lunar en temas ambientales de las postulaciones. Llegó una persona que no conoce mucho del tema, ni ambiental ni de movilidad, muy cuestionada por algunos de sus vínculos laborales previos, sin mucha experiencia, y que lo primero que hizo fue bajar las condiciones de contratación, bajar los perfiles de los subdirectores del área metropolitana, y digamos que en este momento tampoco están nombrados en propiedad y se ha evidenciado la falta de liderazgo durante las crisis ambientales que hemos tenido. Las cosas que prometió Daniel Quintero es tener una ecociudad, ¿cierto? Y en la ecociudad el tema de movilidad del medio ambiente pues es un tema fundamental, y más en una ciudad como Medellín que tenemos el tema de calidad del aire. La pregunta es hasta dónde vamos a llegar allá, ¿cierto? Pues porque si queremos tener una ecociudad, los resultados que tengamos van a ser, digamos, proporcionales a la atención y a la inversión y al gasto que le pongamos a los distintos temas y a las decisiones difíciles que tengamos que tomar. Yo celebro mucho que ya haya financiación para el metro de la 80, pues por lo menos para la primera parte, pero creo que hay que empezar a tomar decisiones mucho más fuertes, como temas de cargos por congestión, temas de zonas urbanas de aire protegido, expandir de forma masiva la red caminera y de ciclorrutas, ir promoviendo aún más el tema de la ciudad compacta por Parques del Río. Entonces, pues hay que ver si efectivamente lo que hacen estas personas y los funcionarios, si van a hacer unas decisiones fuertes y valientes o simplemente se va a quedar en discurso. Te repito, me parece que el equipo de la Secretaría de Medio Ambiente es muy capacitado y muy conocedor de los temas, el equipo de la Secretaría de Movilidad también. Lástima no tener un equipo tan técnico en el área metropolitana ni en la Dirección de Planeación, que son, digamos, las que más presupuesto tienen, las que terminan ordenando el gasto y las que pueden tener impactos metropolitanos, porque Medellín no es una ciudad sola. Y si hay que montar a todo el Valle de Aburrá precisamente en esta vocación ambiental. Entonces, sí me parece que es un error, las decisiones que han tomado con respecto al área metropolitana, y es una lástima la falta de liderazgo que esta institución ha mostrado. La administración anterior, yo creo que se debe rescatar lo que se hizo en calidad del aire, toda la gobernabilidad que se hizo alrededor de la calidad del aire. Esto se debe fortalecer, pues los pasos que se han hecho han sido valiosos, pero todavía nos falta mucho. Hubo un tema que quedó muy pendiente de la administración anterior y fueron los 80 kilómetros de ciclorruta que no se hicieron. Creo que al final se hicieron algo así como 35 y no con las mejores especificaciones y con broches viales con broches que quedaron como desconectadas una de la otra. Entonces el tema de movilidad no motorizada es el gran reto que tenemos aquí. En el plan de desarrollo parece que no han quedado muchas cosas en este tema, lo cual es una lástima. Lo que estamos en el momento, y más esta contingencia del coronavirus, nos lleva precisamente a repensar nuestras ciudades para que sean ciudades más humanas,
urbanas y donde esta movilidad se puede hacer mejor. Y hay un tema que en la anterior administración se frenó en seco, que fue el tema de Parques del Río. Medellín sigue siendo una ciudad que crece hacia las laderas y con unos números de espacio, unos indicadores de espacio público muy insuficientes para la ciudad. Y Parques del Río es una estrategia que es técnicamente sólida, financieramente viable, avalada por los arquitectos y urbanistas internacionales del mayor nivel posible. Y creo que la administración de Federico Gutiérrez haya frenado Parques del Río es un error histórico. Esta administración tiene, digamos, el gran reto de materializarlo y efectivamente hacer que la ciudad vuelva al río y que podamos tener una ciudad compacta en torno a él, donde podamos movernos menos y tener una ciudad con más espacio público, más caminable y más sostenible. Un tema de movilidad que nosotros pasamos por alto y que fue una de las primeras decisiones del secretario Cadena, y es el tema de visión cero. Nosotros hoy en día estamos muy asustados por la cantidad de muertes que vienen con el coronavirus y las cosas que están pasando, pero es que las muertes en accidentes de tránsito son muchísimo mayores y son inmensas, y nosotros eso se convierte como una cosa invisible, pero que tiene unos costos inmensos para el sistema de salud, y sin mencionar pues el dolor de tantas familias. Entonces el hecho de que el Cadena se haya enfocado en una visión cero, tratando de reducir los incidentes de tránsito al máximo, me parece una cosa muy muy valiosa. La Secretaría de Movilidad tiene retos bastante grandes. El primero es, digamos, ser capaz de organizar por fin un transporte integrado en Medellín, un sistema integrado de transporte que integre a los buses y al metro y a los otros modos por medio de una tarjeta cívica o demás. Varias administraciones han tratado de hacerlo, si han tenido pasos. La administración pasada se habló mucho de esto, pero fue pues digamos, los indicadores y los resultados fueron muy por debajo de lo que se esperaba. Entonces digamos que hay una gran oportunidad en este tema, en tratar de tener un sistema integrado de transporte. Pues eso de todas maneras tiene sus complicaciones, porque hay que poner de acuerdo a compañías de transporte privadas, el metro y demás. Entonces digamos que es una cosa compleja, y seguir impulsando de forma muy decidida la movilidad no motorizada, como peatones y ciclistas. Esto a veces puede que se escape un poco la Secretaría de Movilidad. Sé que la Secretaría de Movilidad tienen, las mejores intenciones de poner la mayor cantidad de kilómetros de ciclorruta, pero muchas veces también hay que articularse con Secretaría de Infraestructura Física y con Secretaría de Planeación, que son los que terminan definiendo el gasto. Ser capaz de consolidar esa visión de tener los 400 kilómetros de ciclorrutas que esta ciudad necesita sería, digamos, como el reto más grande para la Secretaría de Movilidad, aunque no son decisiones que estén únicamente en manos de ellos. Sobre Quintero hay más incertidumbre que certeza. Queda claro que una cosa era la campaña y la otra el ejercicio del poder. En tiempo de campaña la estrategia consistió en reforzar el perfil público de Quintero como un independiente distante a los partidos tradicionales, remover pues emociones al conectar pues la conmovedora historia de vida de un joven que salió de la pobreza y se levantó al éxito empresarial y todo eso, y mantenerse pues a raya de los políticos. Ahora en la composición del gabinete se va decantando, no sé, como su grado de independencia, con la elección del secretario de Planeación, como nos lo dice nuestro entrevistado hoy, el director del área metropolitana y el gerente de EPM. Pareciera que a Quintero poco le importa asumir un alto costo en términos de opinión, muy a pesar de que su llegada a la alcaldía se la debe en gran medida a la opinión. Por otro lado, como siempre lo he dicho, confío mucho en el trabajo de Carlos Cadena. Entonces, con respecto a lo que nos establece Ortega, sí creo que esta secretaría sea capaz de integrar el transporte que necesita Medellín. Yo este año he tenido la oportunidad ya de hablar un par de veces con Santiago Ortega, sobre todo en los momentos de la contingencia ambiental que tuvimos a principio de año. Y él me alcanzó a explicar bien la necesidad de activar las swaps o esas zonas de aire protegido. Creo sin duda que es un asunto muy importante en la ciudad, y es un asunto en el que tiene que estar enfocada la administración en sí con todo su gabinete. Por eso también considero que es preocupante pues que haya tantas dudas sobre el nombramiento del director del área metropolitana. En ese sentido, y hablando pues de que Quintero se comprometió a una ecociudad, creo que el gabinete tiene que estar muy enfocado en su trabajo
para posibilitar eso, para posibilitar que respiremos un aire absolutamente más puro, pero también el asunto de que haya una cultura ciudadana mucho más fuerte que nos permita entender la responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos en términos de cuidado ambiental. Sobre el asunto de las ciclorrutas, pues a mí me parece absolutamente importante porque yo soy un biciusuario y creo que en términos de la Secretaría de Movilidad va a tener que hacer un trabajo muy fuerte, obviamente aunado esto con infraestructura y planeación, pero creo que sí es uno de los focos fuertes, como dije, el de la ecociudad. El gabinete de Quintero y el mismo alcalde van a tener que hacer un trabajo mancomunado y un trabajo constante en ese sentido. Y siempre supimos, chicos y chicas, que el programa de gobierno de Daniel Quintero era uno de los más ambiciosos y incluso ahora no está completamente reflejado en su plan de desarrollo Medellín 2020-2023. Y yo quiero dejar la reflexión acá, escuchándolos a ustedes y escuchando a Santiago, de a veces esa obsesión que tienen los mandatarios por ser como el super salvador de la ciudad, y también nosotros como ciudadanos que esperemos eso, porque yo creo que, por ejemplo, hay dos cosas muy importantes que necesita Medellín en términos de movilidad y medio ambiente que se debieron haber implementado en la administración anterior: las zonas urbanas de aire protegido, como dijo Juanpa, y también la integración del transporte público, como dijo Yurani. Si el secretario de Movilidad y la secretaria de Medio Ambiente y Daniel Quintero como alcalde se enfocaran en sacar estas dos cosas adelante, en lugar de tanta mezcolanza de tantos proyectos urbanísticos y querer cambiar de la noche a la mañana Medellín no se cambia en 4 años. Si ellos se enfocaran en hacer muy bien uno o dos proyectos, una o dos políticas, pero con todos esos indicadores desmenuzados, quizá la cosa de pronto sería mejor. No sé ustedes qué piensan, no sé ustedes oyentes qué piensan. Por supuesto, siempre queremos conocer sus opiniones a través de @moradanoticias. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Continuamos en Morada Noticias, y oyentes y compañeros, les confieso que es duro seguir resistiendo en nuestros hogares y también desde la condición de cada uno esta pandemia. Sin embargo, pues nuestro deber es informar, y ahora tengo que darle la palabra a Juan José Velázquez Solarte en la magia de la edición de este podcast para contarnos otra realidad dura que viven los colombianos en esta contingencia por la COVID-19. Muy buenas tardes, oyentes de Morada Noticias. Hoy jueves queremos aprovechar para recordarles que por mucho que valoremos el trabajo y ganarnos las cosas con el sudor de nuestra propia frente, cualquier estado del planeta, incluso el colombiano, tiene el deber de asegurarle a sus ciudadanos la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. Entonces, que el gobierno se encargue de atender la pandemia no es ningún favor, es lo mínimo que puede hacer. Así lo dice nuestra constitución política. Con esta salvedad, comienzan nuestros datos para combatir al poder. Bueno, ¿y por qué comienzo hablando de derechos fundamentales que debe proteger el Estado? Porque también es un derecho que cada persona colombiana pueda regresar a su país por la nacionalidad que le fue otorgada. Hoy les vamos a hablar del posible costo que están teniendo los vuelos de esas personas que quedaron atrapadas en el exterior a causa del cierre de fronteras por la pandemia. Recordemos, queridos oyentes, que los vuelos comerciales fueron suspendidos el 25 de marzo desde el país hacia el exterior y viceversa, así como los vuelos nacionales. Sin embargo, el gobierno estableció que algunos vuelos con carácter humanitario se mantenían en medio del estado de emergencia económica, social y ecológica por el coronavirus. A través de su cuenta oficial en Twitter, el 30 de marzo, la Cancillería de Colombia aseguró que los vuelos para repatriar con nacionales atrapados por el cierre de las fronteras internacionales por la COVID-19
no tenían ningún costo, pero la versión de algunos colombianos que ha llegado del exterior evidencian lo contrario. La periodista María Jimena Duzán publicó ayer que gran cantidad de colombianos le han manifestado que la opción que les da la Cancillería colombiana para volver a su país natal es pagar su respectivo vuelo a 11 millones de pesos cada puesto, lo que quiere decir que no son humanitarios sino netamente lucrativos, ya que tienen que pagar hasta 3 veces más de lo que cuesta un vuelo comercial. Hasta el 1 de mayo se habían reportado 9.594 colombianos atrapados en 40 países y que están interesados en regresar. Frente al tema de los altos costos, la canciller Claudia Blum sostuvo que eso es responsabilidad de la Aerocivil, la cual ha hecho la gestión con las aerolíneas para que los valores sean más amables con las personas. Los colombianos por su parte plantean que si bien tenían el conocimiento de que el vuelo no era gratis, les parece irracional e injusto pagar un valor tan desmedido. Hay muchos hermanos y hermanas colombianos que se fueron para otros países a rebuscarse una vida mejor y ahora están en la paradoja de que les cueste lo mismo regresar a Colombia que sostener un costo de vida alto al mejor estilo del primer mundo. También quiero recordarles la historia que ya narramos en Morada Noticias. No solamente son problemas de plata. Paula Camila Osorio Lema, una mujer atrapada en Morelos, México, va a cumplir 6 meses de embarazo y sufre de un trastorno mixto de ansiedad y depresión. Desde hace más de 15 días, el papá de su bebé, Joaquín, y otro montón de activistas han solicitado insistentemente su repatriación, pero la Cancillería no se inmuta. A mí lo que me preocupa mucho con esto es la falta de empatía de una gran cantidad de personas. Estoy segura que donde los colombianos hubiesen sabido que esto iba a pasar, ellos no viajaban. Entonces, por un lado es reflexionar y ponernos en el lugar del otro. Y por otra parte es hacerle un llamado al gobierno, porque es insólito que la vida de un compatriota esté en peligro porque no tiene 11 millones de pesos para volver. No sé qué tan humanitarios son entonces esos vuelos, ya que, como nos cuenta Juan José, están cobrando 3 veces más. A mí me tocaría, pues, que mi mamá hipotecara la casa para traerme. Esa crisis no puede ser para que diferentes entes se lucren económicamente, sino para que aprendamos a ayudarnos y por una vez en la vida a ser solidarios. Sí, yo en esta estoy completamente de acuerdo con Yurani. Es un asunto de solidaridad, pero también un asunto de coherencia, de buenas acciones administrativas por parte del gobierno. Recuerdo que cuando empezó la situación en el mundo, sobre todo en China, se estaba pensando qué hacer con los colombianos que estaban allá, que estaban en Wuhan. Y se habló de que los iban a traer en una misión de rescate internacional, pero que les iban a cobrar los tiquetes. Eso suscitó un escándalo grande. Luego se dijo que no, que los iban a traer gratis. Y hubo unas personas que decidieron quedarse allá y se convirtió en un asunto difícil. Creo que siendo un momento de estas condiciones o características, al Estado le compete rescatar a sus ciudadanos. En este caso, casi 10.000 colombianos que están por fuera y que quieren regresar. Creo que la responsabilidad del Estado y del gobierno es traerlos, es tener un gesto humanitario, como muy poco se está teniendo en este momento. Y yo pregunto si con lo que se ha gastado el Ministerio de Defensa por estos días en nuevo armamento y nuevas tanquetas, y también si con los 3.000 millones de pesos que Duque se gastó en publicidad no se podrán pagar un par de vuelos humanitarios. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia. Where my owls at and where my gals at, and to the fellas, where my pounds at, I know you found that, nocturnal's about that, singing through the darkness, now let me get a soul clap, now let me get a soul clap, and let me hear you say, ooh, ooh, all day, yeah, who are you, how do you do,
Come on here, sit down, grab a brew, join my crew. I'm hoping you don't think that I am preachy or pompous. I could promise you my intention was the opposite. Cause see, I don't have much time to be talking about partying and drinking wine. Said I'll tell you how I lost my mind, and then I got it back with a soul clap and a burn the incense, break the drone, dial tone, get on the phone, spread the word, get in the zone. Cause birds of a feather can flock through any weather, and I think it better if we unite the tribe and do this forever. Stack a little cheddar, eat it all together, make a new gift to kinda me, then forget about the past. Rewrite, think fast, now put this track on blast. Where my owls at and where my gals at, and to the fellas, where my pounds at. I know you found that, Nocturnal's about that. Singing through the darkness, now let me get a soul clap. Now let me get a soul clap, and let me hear you say, all day. Yeah, I hear the hate, decided we're Illuminati. Kinda funny and you're late, let me help you now relate. You said you crazy witch, don't let them hear you spit. Who do you think you are and who did you come with? Turns out I got a whole squad, owls on my side. The Nocturnal tribe, we rather walk instead of ride. For the ground beneath our feet, we marching in the street, awakening fears on blast so we could delete, complete. Put the past where it belong, we are from one home. She go Gaia, Mother Earth, and the planet's prone to be unforgiving if you don't change how we're living in your being. What you're seeing can be deceiving, but we're responsible for what we're streaming out of transmission towers that we call brains. Our electric car more powerful than fame, so send out love and say, ooh, after your name. Where my owls at and where my gals at, and to the fellas, where my pounds at. I know you found that, Nocturnal's about that. Singing through the darkness, now let me get a soul clap. Now let me get a soul clap, and let me hear you say, ooh, all day. Where my owls at, where my gals at. Fellas, where my pounds at? I know you found that, Nocturnal's about that. Seeing through the darkness, now let me get a soul clap. Where my owls at and where my gals at, and to the fellas, where my pounds at. I know you found that, Nocturnal's about that. Seeing through the darkness, now let me get a soul clap. Now let me get a soul clap, and let me hear you say, ooh, all day. Where my owls at and where my gals at, and to the fellas, where my pounds at. I know you found that, Nocturnal's about that. Seeing through the darkness, now let me get a soul clap. Now let me get a soul clap, and let me hear you say, Kelly Mays con su canción Old Time es nuestra canción del día de hoy, este jueves 7 de mayo de 2020 en Morada Noticias. En nuestro episodio de hoy les contábamos cómo continúa una segunda fase de la emergencia económica en Colombia decretada por el gobierno nacional, donde al parecer se van a subsidiar las nóminas de algunas empresas durante 3 meses. Además, cómo se va a implementar el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y qué está viviendo la ciudad en cuanto a sus sectores educativos, tanto universitarios como de educación básica, cómo van a enfrentar el resto de esta cuarentena, porque según el Ministerio de Educación al parecer va a haber que tener clases virtuales el resto del año. Además de eso les contábamos lo que pasó con 2 personas fallecidas, una en la cárcel de Bellavista y la otra en las calles de Manrique. Estos 2 sucesos nos hicieron caer en cuenta de lo duro que es el tratamiento de cadáveres y el protocolo que hay que tener en cuenta en estos tiempos de COVID-19. En la emisión de hoy, continuando con nuestro análisis del gabinete municipal, contamos con la voz del ingeniero Santiago Ortega, quien nos habló mucho más de urbanismo, movilidad y medio ambiente y qué espera de sus secretarios para la intervención de estos ámbitos en este periodo 2020-2023. En nuestros datos para combatir al poder, el panorama de cómo la pasan los colombianos en el exterior en medio de esta pandemia y por supuesto el conflicto tan grande que se vuelven los vuelos entre comillas humanitarios que triplican el precio a un vuelo comercial. Estas y más historias siempre las pueden encontrar en nuestro podcast alojado en la plataforma de mixcloud.com/Morada Estéreo y por supuesto también van a poder encontrar completa la discusión que viene a continuación. En nuestros jueves de numerales para una tarea siempre hacemos una pregunta para ustedes oyentes, pero esta vez quisimos que la de hoy la respondieran los editores de Ciudad porque sabemos que este tiempo es difícil y que solamente sobreviviremos si nos mantenemos juntos. Por eso juntos también vamos a hablar de lo que
Cuéntanos, harta de esta cuarentena. Me estoy volviendo loco o estoy añorando esos días donde yo montaba en el metro en hora pico, donde unos con otros estábamos atumultados, donde podíamos escuchar la conversación del otro y ver cómo el otro estaba hablando de tonterías de sus vidas. Estoy extrañando el jardín botánico. Creo que el encierro me harta no salir y hacer una nota de voz al aire libre. También extraño el ruido de los carros. Eso me inspiraba a seguir adelante. Ya hoy en día se ven más ambulancias que policías y ya todo el mundo está encerrado en su casa. No puedo convivir con el vecino y decirles que suenen un poco de esa música. Tampoco puedo andar las calles de Medellín y ver esas grietas y esas flores que surgían del pavimento. Creo que todo en Medellín era lindo. Creo que la esencia de Medellín era la gente. Esos paseos en el jardín botánico y esos recorridos con Gerardo. Los voy a extrañar mucho. Creo que todo lo que he sentido es algo muy extraño. Yo pienso que soy un extranjero. Soy un extranjero de ver otras emociones y escribirlas. Ya no tengo experiencia para eso. Y es porque las personas me inspiran a escribir. Creo que es lo que me harta. No estar escribiendo sobre otras personas, sobre lo que está pasando en las calles. Creo que el encierro absoluto es algo aterrador, porque no estás pendiente de lo que está pasando a tu alrededor, porque no estás saliendo. Es impotencia, es algo muy, muy grande lo que estoy sintiendo. Por primera vez quiero abrazarlos y de verdad un gran abrazo para todos. Creo que después de esto voy a escribir un poco más. Yo estoy harta de no hacer nada. Sin embargo, he descubierto nuevas cosas que el tiempo me ha brindado. Antes súper preocupada por todas las cosas que tenía que hacer. Ahora, como no tengo nada que hacer, he descubierto mil cosas que puedo hacer en tiempo libre cuando vuelva otra vez a la productividad. Al principio creía que me estaba volviendo loca, pero creo que a todos nos pasó que nos empezamos a trasnochar cada día más y llegamos a un punto donde las horas de dormir eran las 4 de la mañana y las de despertar eran las 2, 3, 4 de la tarde y entonces el mundo era bañado por una ansiedad de saber qué va a pasar. Cuando decidí que no iba a hacer eso, que no quería dormir a esa hora, que debería dormir en la hora en la que se debe dormir, siendo esto pues un paradigma, amanecí un día completo, 72 horas sin dormir y cuando por fin caí en un sueño, era una relajación profunda, tuve 6 horas de descanso pleno y me levanté a las 5:30 de la mañana, vi cómo amaneció un sol y un cielo más claro, más brillante y empecé a observar un poco el entorno, todo tenía más detalle, más color y pues me nutrí de ciertas palabras, de letras que estaba empezando a conocer. En realidad hay cosas que me han gustado mucho de la cuarentena, pero que me cansa de esta cuarentena que cuando no, cuando tengo ganas de salir a montar bicicleta no puedo. Y en este momento tengo unas ganas inmensas de salir a montar bicicleta. Quiero salir a caminar, quiero ir a conversar, quiero ir a regar las maticas de morada y no puedo ir a regar las maticas de morada. Menos mal Juanjo las está regando. Quiero salir a tomarme un café o quiero ir a compartir en morada con los compañeros. También me apetece ir donde un amigo a leer poesía. Nos quedamos en leer León de Grave y Emily Dickinson. Y pues extraño esas cosas. Que es lo que me harta pues en sí de esta cuarentena. La falta de abrazos. Me harta la falta de abrazos. Pues lo único que me harta de esta cuarentena es que pues estar encerrada. Parecemos como pájaros enjaulados. Y eso es lo que me harta de esta cuarentena. Y lo otro, pues la parte chévere que me gusta de esta cuarentena es como
enfocarse en sí mismo, en uno mismo, descubrir nuevas cosas, retomar cosas que uno había dejado, volver a leer el libro que habías dejado, volver a escribir el poema que habías dejado. Y pues por un lado yo le veo ese lado bueno. Lo malo es no volver a recordar todos los rinconcitos de Medellín, sentir al cada paso que das, esa vibra, esa felicidad de saber todos los días que vas a ir a un lugar diferente, un espacio. Eso es lo que extraño. A mí lo que me obstina de esta cuarentena es esa sensación que uno tiene como a veces de estar inerte, de sentirte inútil en muchas ocasiones. Soy de esas personas que no duerme de día porque cuando se despierta siente que ha perdido el tiempo y es una sensación sumamente horrible. Entonces eso se une como que hay una disyuntiva ahí entre no querer perder el tiempo, aprovecharlo al máximo, pero a la vez el mismo tedio de estar encerrado como que te bloquea la musa, te bloquea la creatividad. Entonces tienes que lidiar con eso. Mientras yo escuchaba a los chicos pensaba en una suerte de dicotomía extraña de qué es lo que me tiene harto. Y creo que lo que me tiene harto es la posibilidad al mismo tiempo de no ser y de ser. Y me explico. La imposibilidad de no ser lo que normalmente somos cuando estamos en periodos de libertad. Poder salir a la calle y tomarnos la cerveza que nos gusta, o el café que nos gusta, o la gaseosa que nos gusta, ir a hablar con la persona que nos gusta, con nuestros amigos, caminar bajo la lluvia si lo deseamos, ir al estadio, ir a cine, ir a teatro, ir a la iglesia, yo qué sé, parcharse en Morada, simplemente estar y conversar, pero a la vez también la posibilidad de ser lo que somos internamente cuando estamos obligados y confinados no en nuestras casas, sino con nosotros mismos. Ese temor tan grande que tenemos de enfrentarnos y de encontrarnos con muchas cosas que no nos gustan de nosotros y que estamos obligados a notarlas. Eso para mí es muy duro, es muy complejo. Yo voy a ser muy sincera con respecto a eso. A mí lo que me harta y la verdad me deprime mucho de esa cuarentena es el hecho de que no pude realizar mis prácticas universitarias como lo soñé. Es decir, yo siempre he sido una persona que amo andar, que amo conocer gente, que amo, no sé, saber historias nuevas. Además, soy de un pueblo, entonces la ciudad no la conozco como tan bien. Entonces, quería era como eso en mis prácticas. Y salir de mi casa a las 5:30 o 6 de la mañana y muchas veces llegar a las 9, 10, 11 de la noche. Era algo que yo disfrutaba muchísimo y que además me ayudaba a entender cómo era en realidad el día a día de este oficio que es hacer periodismo en los territorios pues como tal, porque también se puede hacer periodismo desde el teléfono como me está tocando ahora, pero no es lo mismo porque no siento que está como ese rigor, como esa sensación de que yo pude constatar las cosas, no sé si me hago entender. Pero bueno, esta es una experiencia más, estoy aprendiendo demasiado para mi vida profesional, hacerlo como el periodismo de llamadas y todo eso, pero bueno, sí resalto mucho que mis 2 meses presenciales en Casa Morada fueron de mucho aprendizaje, conocí personas extraordinarias, pero bueno, también rescato algo de esta cuarentena y es que me ha ayudado mucho a conocer más a mi mamá y a mi familia. Y creo que de la manera como somos rebeldes en Morada también tenemos derecho a usar este noticiero para decir que nos harta de la cuarentena. A mí me harta no estar realizando con ustedes de manera presencial radio, muchachos, también con los chicos que extraño mucho trabajar codo a codo en el periodismo con ellos, pero sin duda esto pasará. Aquí vuelve Juan Camilo Álvarez Lema con su columna de Deportes sin Deportes. El cotejo, el fresco, las banderas, el movimiento. Deportes en Morada Noticias. Como todos los jueves, una vez más estoy aquí con los deportes, que por estos días son más planes de deportes.
La famosa agenda deportiva se extendió a largo plazo, ya no está en el agite de antes y todo lo que se copie en esa agenda tiene que ser a lápiz porque es un borrador. Los dirigentes, que es donde más se mueve este mundo por estos días, andan haciendo planes y más planes para cuando puedan hacer algo. Como muchos de nosotros que no dejamos de acumular cosas para después de la cuarentena y son cosas que seguramente las vamos a procrastinar. La Unión Ciclística Internacional programó 51 carreras entre el 1 de agosto y el 8 de noviembre, incluidas las 3 grandes competencias y sin la aprobación de algunos gobiernos, o al menos del francés. Mientras tanto, Win Sports continúa con su torneo de play con futbolistas profesionales, en el que los comentaristas opinan lo acertados que fueron los movimientos automáticos de la consola, analizan tácticamente lo que intentará hacer cada equipo y hasta se atreven a elegir las figuras del partido. Por su parte, los futbolistas continúan dando exactamente las mismas respuestas que dan cuando ellos son los que juegan físicamente. Pero es que yo los entiendo. Son respuestas que funcionan para casi todo. El presidente de la República debió contratar un futbolista de estratega de comunicaciones en vez de gastarse esos 3.000 milloncitos de pesos que metió para mejorar su imagen en redes. No es sino que empiece a copiar las fórmulas que ellos utilizan para las respuestas y para todo le funciona. Para todo. Si le preguntan, presidente, ¿cómo va su gestión y su relación con el expresidente Álvaro Uribe? Puede contestar. La verdad, hasta ahorita el proceso de adaptación lo llevo muy bien, me he sentido muy bien. Sí, como yo lo he dicho ya antes, desde el primer día que yo llegué, él me ha estado aconsejando, ha estado hablando conmigo, me ha estado explicando varias cosas que él considera que puedo aportarle al equipo, como también otras que por ahí ha visto que no me ha ido muy bien o que no las ha asimilado muy bien. La verdad, hasta ahorita el proceso de adaptación lo llevo muy bien, me he sentido muy bien. Ya, con una respuesta así sale. O si le preguntan temas más sencillos como cómo piensa seguir afrontando la cuarentena, puede contestar. Como lo dije anteriormente, soy uno más que viene a aportar un poquito de arena y bueno, esperar que todo salga de la mejor manera. Ya, es muy simple. O si las preguntas se ponen un poquito más complejas y lo indagan por la salida de personas cercanas a él del equipo, como el embajador en Uruguay San Clemente, al que retiraron del cargo por tener un laboratorio de cocaína en su finca, o por otros miembros de su partido que tienen problemitas, puede contestarles. Respecto a los compañeros que de pronto no pueden estar por suspensión, pues es algo, se puede decir que normal en todos los equipos, sucede las expulsiones y demás, pero contamos de pronto con la fortuna de que en toda la pretemporada pudo el profesor mirar opciones de reemplazo. Es que los futbolistas tienen una buena respuesta para todo. Y algunas no funcionan tal cual, pero se les puede hacer un par de retoquitos para que se pueda hablar tranquilamente de los escándalos en el ejército que se dan en este gobierno y que ya se dieron anteriormente en el gobierno del jefe del partido o el profe. Se le puede decir profe también, ¿no? Sí, yo creo que el profe quiere lo mismo, de pronto corregir los pequeños detalles que fallaron en el torneo pasado, porque pues nada es perfecto y esperar que todo salga bien. Y si lo que se quiere es aceptar responsabilidades, pues uno se puede salir por la tangente como hacen los futbolistas y se puede usar para temas sensibles como el seguimiento ilegal de la fuerza pública a periodistas y miembros de la oposición. No, creo que es, digamos, consecuencia de un acto que no debe suceder más. Creo que de esto debemos aprender todos. Nos sirve para irnos culturizando en esa parte, de pronto manejar un poco la euforia de esa situación. Aunque la estrategia de comunicaciones anterior también servía para evitar temas. ¿De qué me hablas, viejo? Sí, esa también puede funcionar. Volviendo a los deportes, que es lo que me trae a esta sección, hubo deportistas que dijeron cosas interesantes por estos días, como el tenista Rafael Nadal, quien en una entrevista dijo que había restricciones ilógicas en su país, como impedir que varios atletas pudieran practicar cumpliendo las medidas sanitarias pertinentes y que estaban perdiendo un año de vida y de su carrera y que en última la responsabilidad es individual. Sin embargo, en el mismo país, en España, pensando en la salud de sus jugadores, el club de fútbol Eibar, toda la plantilla completa, firmó un comunicado en el que pedían que se demoraran lo que se tuvieran que demorar en reanudar las competencias porque no existían las reglas de distanciamiento físico que necesitan para garantizar la salud de todos. Por ese mismo camino hay algunos futbolistas colombianos que medio se han atrevido a hablar. En ese tira y afloje de empieza y no empieza hubo clubes de fútbol europeos que ya volvieron a entrenamientos en grupos pequeños. Por ejemplo, en Portugal, el Porto
inició entrenamientos y un grupo de hinchas se reunió con bengalas para recibirlos. Y nosotros que nos quejamos de que acá no obedecemos. La liga alemana dijo que tenía suficientes pruebas para testear a todos los futbolistas antes de que inicien competencias y garantizar de que todos estén sanos antes de empezar. En los países europeos hay de todo, tanto en políticas deportivas como sociales. A los dirigentes les tocará ver qué se puede imitar acá con resultados más o menos similares y mientras tanto a nosotros nos toca seguir esperando. Opinó para Morada Noticias Juan Camilo Álvarez Lema. Gracias a ustedes por escuchar Morada Noticias y sobre todo en este momento un reconocimiento especial a todos nuestros voluntarios que nos ayudan a nutrir de contenido y a narrar la ciudad desde diferentes ventanas, pues porque no podemos salir, pero también desde diferentes perspectivas. Les adelanto que mañana en nuestra entrevista cultural estaremos escuchando las voces del colectivo Putamente Poderosas, quienes primero fueron voluntarias con las Guerreras del Centro y ahora en esta pandemia están ayudando a toda la comunidad del barrio La Candelaria, especialmente a trabajadores sexuales y venteros ambulantes. Los esperamos a las 12 del mediodía en nuestro último día de emisión mañana viernes y les deseo un feliz resto de tarde, feliz resto de noche y feliz resto de vida porque afortunadamente Morada Noticias se oye a cualquier hora. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada.